Precisamente por el impacto de las declaraciones del doctor Antonio Quispe, lo hemos invitado acá al estudio de Punto Final. Y estamos además con el nuevo protocolo de Latina. A partir de este año, cualquier entrevista se va a realizar como estamos en este momento, precisamente poniéndonos la mascarilla. ¿Por qué? Ustedes van a saberlo a partir de la respuesta que nos dé el doctor Antonio Quispe. Se ha insistido mucho en que efectivamente tenemos que tener distancia física, tenemos que lavarnos las manos y tenemos que usar la mascarilla. Pero evidentemente parece ser, con esta nueva variante y en las circunstancias en las que nos encontramos, que la mascarilla es el protector por excelencia. Y eso evidentemente es algo que se lo voy a preguntar inicialmente al darle la bienvenida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta hoy, en el momento en el que nos encontramos en el Perú? Que estamos un año después de haber aprendido rápidamente, consistentemente, muchísimo sobre cómo interrumpir la transmisión del virus. Antes empezamos la pandemia diciendo de que el virus se transmitía persona a persona. Así es. A través de los aerosoles o de las superficies contaminadas. Y salieron muchos estudios que aislaban el virus 3 días después en una superficie, que podía permanecer en el aire flotando por mucho tiempo. Pero hoy, ¿qué sabemos? Que predominantemente la principal forma de transmisión del virus SARS-CoV-2 es por aerosoles. Y mira qué importante, porque eso nos obliga a actualizarnos. Y eso es lo maravilloso de la ciencia, que está en constante evolución y nos permite identificar oportunidades para intervenir. Ahora, por ejemplo, el nuevo mantra para esta segunda ola tiene que ser evitar los contactos cercanos. Primera C. Cercanos, 2 metros. 2 metros. Más ahora con la nueva variante que bota más virus. Que es 7 veces más, digamos, contagioso, ¿no? Es 70% más contagioso. No, 70% no es 7 veces, pero el punto es que a diferencia del virus original... O sea, de Wuhan, para hacer una comparación, si el virus que conocíamos hacía o generaba un contagio a 2 o 3 personas, este virus de la variante nueva, ¿a cuántas personas puede contagiar? Para que la gente lo entienda más fácilmente. El virus de Wuhan, por cada persona infectada, podía contagiar a 2 o 3. La variante puede contagiar a 3 o 4. Pero por cada generación, uno contagia a 3, estos 3 contagian a 9, el otro a 27, pero la nueva puede contagiar hasta 4. Entonces, uno contagia a 4, 4 a 16, 16 a 64, y así sucesivamente. Por esa razón, en Inglaterra tú ves que la variante que empezó a circular en noviembre, en menos de 4 semanas en diciembre, pasó de ser la menos predominante a más del 90% de las cepas que circulaban en Inglaterra. El fin de semana la ministra de Salud ha señalado que ya está en el Perú. Probablemente haya estado incluso antes, es decir, no es el primer caso. ¿Qué es, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta con esta variante en nuestro país con las características que conocemos? El Perú fue uno de los últimos países en reportar su primer caso de SARS-CoV-2. Y hemos sido de los últimos 10 países en reportar el ingreso de la nueva variante. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de vigilancia genómica. El CONCITEL financió a Cayetano, por 6 meses se acabó el presupuesto, dejaron de vigilar. El INS, las capacidades que tiene, con el poco presupuesto que maneja, no lo tiene activo en todo el país. Entonces, no tenemos ojos para ver, estamos literalmente viendo, uy, ¿y dónde está la variante? Ah, ahí estaba. Y en esa situación, Inglaterra, que tiene el sistema de salud más sofisticado y un sistema de vigilancia genómica que tamiza el 5% de sus cepas por secuenciación, lo ha visto en diciembre y ha podido rastrear que ya venía circulando 2 meses atrás. El doctor Prochaska, que también es colega suyo, usted es epidemiólogo, además es estadístico y ha estudiado las pandemias. Dice que probablemente en algunos lugares todavía no estemos en segunda ola, pero en otros lugares ya estamos en una segunda ola frente a la pandemia. Y que además ha señalado que el virus ni se va a ir, que se va a quedar, y eso es algo con lo que tenemos que convivir, más allá del buen anuncio de la llegada de la vacuna, ¿no? Concuerdo 100%, pero hay un mensaje más importante todavía. En el Perú hubieron 25 primeras olas. Y vamos a tener 25 segundas olas de diferente magnitud. ¿A qué se refiere con 25 primeras olas? Que cada región compartió un patrón distinto de la transmisión. Ucayali, Loreto picaron en la semana 9.
El sur del país picar es subir, llegó digamos, al pico, al máximo pico de la epidemia. El peor momento de la epidemia sucedió en la semana 9. El sur del país tuvo el peor momento de la pandemia en la semana 22. Son dos curvas completamente distintas. Y haciendo el análisis de esos Lima, datos. Lima estaba después, primero fue la costa norte, empezó en los lugares, distritos mesocráticos de Lima, se fue a la costa norte, de ahí se fue a la selva, bajó a la costa sur y luego a las zonas altoandinas. Que te acuerdas que las zonas altoandinas decían, la altura te protege, ¿no? Y tenían las curvas planas. Y luego ¿qué tuvieron? Una primera ola que arrasó con todo el sistema de salud en Cusco, Puno. ¿Y el comportamiento de esta segunda ola podría ser similar o, digamos, no va a ser similar en el número de contagios? Porque usted me está diciendo que la curva va a ir hacia arriba. Sí. Pero va a seguir el rastro de la primera ola. Por eso es que lo estamos observando primero en la costa norte. Ahora lo estamos observando en Iquitos. Iquitos tenía 70% de cero prevalencia en julio. En agosto, solo en adultos, por estudio por ELISA, que ya lo acabamos de terminar, es 86% en adultos. Pero el problema de Iquitos es que también tiene 70% de expuestos por cero prevalencia de dengue. Entonces, Iquitos es una sindemia, que es justamente la confluencia de dos epidemias, que hace que la gente responda muy distinto. Ellos ya están cansados, su población de profesional de salud, más del 50% ha sido expuesto recientemente al COVID. Usted lo que nos puede decir es que esta segunda ola podría ser incluso peor que la primera, o sea, en circunstancias, después de casi un año de haber, digamos, convivido con una pandemia de esta naturaleza, de haber pasado además por un corte completamente definitivo de la economía y luego haber tenido que comenzar la actividad y todo lo demás. Sí, y es importante entender es el porqué. El porqué es el siguiente. No tenemos los mismos recursos ahora para enfrentar la segunda ola que teníamos para enfrentar la primera. Tenemos 40% menos personal de salud. Del total de camas que se habían habilitado en el peor momento de la primera ola, tenemos 30% menos camas. El personal de salud, todos los CAS COVID fueron despedidos. No tenemos la misma dotación de oxígeno que se llegó a tener en el peor momento de la primera ola. No tenemos ni recursos humanos, ni recursos materiales, ni infraestructura que teníamos en unas circunstancias en las que había un gobierno elegido, un Congreso, ahora tenemos un gobierno de transición y un Congreso golpista. Las condiciones han cambiado dramáticamente. Ya, pero usted está haciendo, digamos, una afirmación también política, digamos, en estas circunstancias. Es diagnóstica. No hay ninguna persona que me pueda debatir ese argumento. Entonces el argumento es, las condiciones y los recursos que teníamos para enfrentar la primera, ahora son menos. Estamos peor preparados para enfrentar la segunda ola que la primera. Pero cuando uno escucha justamente a los que dirigen la política nacional, lo que señalan es, tenemos que haber aprendido, crecieron las camas UCI, efectivamente hay médicos y personal, digamos, disminuido por la fatiga y por las circunstancias que usted ha señalado, pero tendríamos que tener mejores posibilidades para responder ante algo que deberíamos ya haber conocido. Y ahí están las contradicciones más grandes, ¿no? Luego de haber tenido una primera ola con la mayor exceso de muertes en el mundo, el Perú ha tenido el exceso de muertes más grande del mundo en la primera ola. ¿Cuánto debimos haber aprendido a propósito de esa experiencia trágica y toda esa cantidad de dolor humano y vidas perdidas? Seguimos usando ivermectina. Bueno, lo acaba de decir, además del expresidente Vizcarra, que ha sido un defensor de la ivermectina, y hay también una polémica dentro de los propios médicos, sus colegas. O sea, hay quienes defienden el uso de la ivermectina y hay quienes señalan que efectivamente no tiene ningún respaldo científico. ¿Usted qué dice? Y esa es una de las lecciones más caras que todavía no hemos aprendido. La ciencia se produce en artículos de investigación que demoran en ser publicados y que por el efecto de la pandemia se publica ahora más rápido que nunca y en mayor cantidad. Desde que sale la evidencia hasta que esa evidencia se usa para informar la toma de decisiones, ya depende de qué tan preparado esté el país para eso. ¿Qué hizo Vizcarra relativamente bien cuando empezó la primera ola? Convocó expertos, armaron 9 grupos de expertos para informar a los tomadores de decisiones a tomar mejores decisiones. Y con eso se previnieron más de 1 millón de muertes en la primera ola. Primer martillazo, segundo martillazo. Con el costo enorme económico que eso significaba. ¿Qué aprendimos de eso?
que de repente fue un error no haber empezado con las estrategias focalizadas, que de repente fue un error no haber previsto lo que vamos a afrontar ahora, lo que estaban describiendo ustedes en el reportaje anterior, que el sistema de salud peruano no es europeo, pues. Inglaterra se puede dar el lujo de tener 4 veces, 8 veces más casos y la mitad de muertos, porque le sobran recursos humanos, le sobran hospitales, le sobran camas UCI, le sobran ventiladores mecánicos. El Perú no tiene esas cosas. Pero frente a eso, de alguna manera no genera algún tipo de esperanza la llegada de la vacuna, como lo ha señalado el presidente Sagasti. Es decir, si es que efectivamente comienzan a llegar en enero, en el primer trimestre llegan algunos millones más de dosis, se comienza a vacunar a la primera línea, digamos, los que están más expuestos. Esto no podría generar que frente a una segunda ola, que ya todos sabemos que está en nuestro país, se atenuara un poquito, ¿o usted no tiene ninguna posibilidad de optimismo frente a eso? 3 cosas. La primera, las vacunas son la tecnología más maravillosa que ha inventado el ser humano. Es la que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. La cantidad de enfermedades, la cantidad de muertes que se han prevenido gracias a las vacunas es innumerable. 1. Segundo, no las tenemos. Hemos cerrado el contrato para que lleguen. ¿Y cuándo van a llegar? Según el último reporte, 1 millón a finales de enero. Los otros, septiembre, después de la segunda ola. No nos van a servir las vacunas para... Y aún así llegaran, Estados Unidos, Inglaterra, todos tienen millones de vacunas y están enfrentando las peores olas de segundas olas del mundo. Y las vacunas son efectivas frente a las variantes también. O sea, es decir, efectivamente el mundo no sería el que es si no hubieran, digamos, si no se hubieran inventado las vacunas. Y frente al trabajo que se ha hecho en este último año es impresionante. ¿Todas las vacunas también son efectivas en el caso de las variantes? La variante es de una proteína, de un grupo de proteínas. No es una mutación, son un grupo de mutaciones. La proteína que cambia es la proteína Spike, que hace que el virus sea más pegajoso. El Spike son esas coronitas que se ven en el virus. Es un coronavirus, es como una corona, ¿no? Correcto. Cada proteína que es Sí. la que se junta a la célula para poder ingresar al cuerpo. Esa proteína ahora es más poderosa. Y no solo eso, sino que la variante también se replica más. La persona enferma libera más virus. Por esa razón, su capacidad de contagio se dispara. Pero más importante que eso es, hoy día salieron 2 estudios que hablaban por primera vez con evidencias de que las vacunas son efectivas contra las nuevas variantes. Mira qué buena noticia. Antes decíamos, no hay evidencia... ¿Qué estudios son esos? Acaban de salir publicados como preprint en Medrix. Son 2 estudios grandes. O sea, estudios confiables, científicos. Confiables y básicamente en ciencia, hasta que no está revisado por pares y publicado en la revista INCESAD, no se termina de hacer eso. Pero con los preprints se puede tener un adelanto de los resultados. Y la pregunta era esa, ¿no? Sí. ¿Tenemos evidencia de que las vacunas no van a ser efectivas contra la variante? No hay evidencia. Ahora tenemos evidencias de que sí. Que sí tiene, que sí es efectiva. Que sí va a ser efectiva contra las variantes. Y respecto a la vacuna china y a la vacuna de AstraZeneca, o sea, ¿usted tiene alguna reflexión que hacer? Hay quienes tienen prejuicios respecto a la vacuna china. Y la verdad que a mí me parece que no tienen ningún argumento, pero en todo caso le pregunto al científico, al doctor. No hay ninguna razón para pensar, al menos la China en particular. La rusa es otra historia, pero la China, a diferencia de la de Pfizer... De la rusa no se ha hablado que vendrá, ¿no? Exacto, a diferencia de la de Pfizer y las demás, la China tiene mejores evidencias todavía. Y no solo eso, sino que... Y es mejores evidencias porque lo que hace es atenuar el virus, ¿no? No, porque se han sometido a un estándar gringo y han publicado sus resultados en revistas de alto impacto, que no te publican cualquier cosa. Entonces... O sea, debemos estar tranquilos por el caso específico de la vacuna china. La vacuna china es menos eficaz que las vacunas de Pfizer y las otras, pero es más barata. Y no solo es más barata, no depende de una cadena de ultracongeladoras que no tenemos. Sí. Cuando dice menos eficaz, estamos hablando del porcentaje de eficacia. Es decir, creo que la Provanza tiene que ver con 75%, mientras que la otra es 90%. Son términos técnicos, pero una cosa es eficacia, que es lo que tú calculas en un estudio, y otra cosa es efectividad, que es cuando usas la vacuna en el campo y efectivamente tiene tal atributo de curar a tantas personas. Entonces, pero el problema entonces principal que tenemos los peruanos es que va a llegar una cantidad de dosis muy pequeña
la segunda ola está ya encima de nosotros. ¿Para cuándo usted la prevé? Es decir, en términos ya diferenciados en las 25 regiones, porque parece que ya todo el mundo está seguro de que la segunda ola está metida entre nosotros. No, la segunda ola ya empezó, eso no está en discusión. Cualquier persona que te diga hoy en día que la segunda ola no ha empezado, o te miente o tiene intereses terceros. La segunda ola ya empezó en el Perú y hay que reconocerlo y diagnosticarlo. Debemos empezar a ser serios. Nunca es tarde para ser serios. Ese cuentazo del rebrote lo usan personas que no son técnicamente entrenadas para esto y comunican mal el problema. ¿Y qué es ser serio? Para es decir, que la segunda ola ha empezado y que el escenario ha cambiado radicalmente con la introducción de una variable súper contagiadora, una variante súper contagiadora, en condiciones menos idóneas que las que tuvimos antes de la primera ola. O sea, estamos en peor circunstancia para enfrentar esta variante. Exacto. Ese es el titular. Ese es el diagnóstico. Digamos, yo estoy hablando en términos periodísticos, usted como doctor y epidemiólogo, pero para entenderlo bien, estamos en una circunstancia mucho más adversa. Exacto. Y ese es, ¿para qué es importante eso? Para recuperar el sentido de urgencia. No podemos estar ahora, luego de haber tenido el mayor exceso de muertes en el mundo, como estuvimos al inicio de la primera ola. Uy, mira, sí, ha empezado la pandemia en Asia. Uy, mira, hay más casos en Europa y en Perú, acá tranquilos como si nada pasara. Muy bien, doctor Quispe. Bueno, nada, parece que los humanos tropezamos con el mismo bicho. En este caso no es con la misma piedra, sino con el mismo bicho y peor, con un bicho más complicado y más monstruoso. Permíteme terminar con esto, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, pero es porque la ciencia genera evidencias para tomar mejores decisiones. Y en la medida de que los tomadores de decisiones recurran a los científicos para que les puedan asesorar a tomar mejores decisiones, vamos a poder utilizar y sacarle provecho a todas las miles de lecciones aprendidas que están ahí para prepararnos a afrontar la segunda ola. Tenemos que apelar a la ciencia, si no somos tonteados muy fácilmente y eso evidentemente es una situación muy complicada cuando vidas hay de por medio. Le agradecemos mucho, doctor Antonio Quispe, por estar con nosotros.